Buenas tardes, nos encontramos en la octava sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI y nos vamos a ocupar de una autora con la que cerramos lo que yo he llamado pues, un miniciclo casual de escritores que han nacido en 1978. En este caso se trata de Elvira Navarro, como podéis ver por la diapositiva de presentación, con un título cuando menos enigmático, ahí atractivo, Las voces de Adriana, y quien se va a ocupar de analizar este texto, que adelantémoslo, pues es bastante complejo, bastante difícil, si lo habéis leído seguro que estaréis de acuerdo, es Clara Pablo Ruano, que es una veterana desde los primeros ciclos. Esta sería pues su sexta intervención en estos ciclos. Ya no sé qué tanto por ciento podríamos echarle, ¿no? Bueno, no, la quinta es Elvira Navarro. Se ha ocupado de Isaac Rosa el año pasado con Lugar Seguro, Elena Medel, Las Maravillas, dos textos de Sara Mesa, Un amor y Cicatriz, no sé si me dejo alguno en el bolsillo, y a este, que sería el quinto, Las voces de Adriana. Clara Pablo es profesora de instituto, se encuentra en el corredor de Lenares, en el Instituto Rey Fernando VI, pero también está vinculada a la Universidad de Alcalá, no solo por su formación, sino porque imparte docencia y dirige TFMs en el máster de español para extranjero. Su tesis está orientada además hacia este universo narrativo, ¿no? En el que se ocupa pues, bueno, de Sara Mesa, de Isaac Rosa y de Lara Moreno, ¿no? Porque los tres, que más o menos pertenecen a un mismo arco generacional, tienen una visión común que es la que nos interesaba descifrar en esos textos. Así que ya con esto no voy a ser más redundante. Quiero agradecerle a Clara Pablo que se haya atrevido, ¿no?, a meterse en esta novela, a ver cómo nos la desentraña. Quienes la hayan leído, ¿no?, pues espero que luego en el debate pues puedan hacer aportaciones jugosas como siempre, y quienes no, pues posiblemente se animen a leerla. Clara, cuando quieras, te toca. Muchas gracias, Fernando, bueno, por invitarme a participar en este ciclo un año más y no sé si decirte que por aceptar mi propuesta de esta novela, porque yo misma, lo comentábamos antes en la conversación previa a la grabación, que he sudado un poco la gota gorda para realizar su análisis y su presentación, porque efectivamente es una novela compleja, narrativamente hablando, semánticamente hablando, de una autora bueno, incluso desde el punto de vista geográfico, porque ya comentaremos que dónde empieza la ficción y dónde acaba, pues es también uno de los aspectos quizás más reseñables de la novela. Pero bueno, no nos entretengamos en cuestiones que no adelantemos acontecimientos. Las voces de Adriana, de Elvira Navarro, es una novela del año 2023, ha estado seleccionada entre las mejores novelas del año de la revista Babelia. Y bueno, su portada, que siempre me gusta a mí comenzar por todo lo que los paratextos tienen para ofrecernos, esta a esta niña con esta cara y esta mirada bastante desafiante, que por cierto he comprobado, no es la propia Elvira Navarro, cosa que yo inicialmente me planteé, pero no lo es una fotografía de archivo de una fotógrafa italiana, pero bueno, ya un poco con estas tonalidades ocres y con esta decoración nos lleva un poco a ese mundo de los años 80, que también, 80, 90, que también va a ser tan importante para ciertas partes de la novela. Pero esa mirada desafiante de esa niña hacia el lector, que yo creo que es un poco de esa Elvira Navarro niña hacia la Elvira Navarro de su presente, va a ser importante también para el desarrollo de la novela. Pero bueno, tenemos que comenzar, por tanto, hablando brevemente de Elvira Navarro, escritora procedente de Huelva, pero lleva muchísimos años en Madrid, nacida en 1978 y como la protagonista de la novela, voy a decir del texto porque no estoy yo demasiado de acuerdo en que se trate como una novela como tal, pues es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense.
Elvira Navarro, que también ha pasado por los derroteros de la investigación, se ha dedicado también durante cierto tiempo a la edición editorial y demás, pues recibe con 27 años una beca de creación de la residencia de estudiantes. Y en este contexto, o con esta ayuda económica, publica La ciudad feliz en Caballo de Troya. Caballo de Troya, no sé si sabéis, supongo que sí, es una editorial que tiene una dirección editorial, valga la redundancia, basada en un sistema de interinaje que es interesante y que nos está regalando bastantes sorpresas. Cada año hay un editor que se ocupa durante ese pues de la selección y la edición de los manuscritos. Entonces, Elvira Navarro ha formado parte de esta plantilla, pero como otros grandes e interesantes autores como Lara Moreno, autora de la que me he ocupado, una de las autoras que vertebra mi tesis. Fernando, se me acaba de ir la presentación. Esperad un segundo que se me acaba de ir A ver, la presentación, vuelve a cargarla. compartir. A ver, vamos, no tengo ningún problema porque la tengo en PDF, pero aquí Sí. ahora. ¿La estáis Ahí. viendo? Perfecto. Vale, vale. Entonces, Elvira Navarro, pues eso, ¿no? Se ocupó en el año 2015 de la edición, de la dirección editorial de Caballo de Troya, y bajo su dirección se publicó El Comensal de Gabriela Ibarra, una especie de novela también con carácter autoficcional bastante interesante. Y bueno, que desde el año 2007 estuvo vinculada a la figura de Constantino Bertolo, que luego le ofreció la edición y la dirección de Caballo de Troya. Pero en fin, en 2007, como os decía, recibe esta beca de creación de la residencia de estudiantes y bajo el abrigo de esa ayuda, pues publica los dos títulos más importantes que le dieron fama, La ciudad feliz y La ciudad en invierno, porque ya el tercer título de esta serie, que se llama El invierno de la ciudad, creo, pues ya lo publica después de la beca. En este contexto, pues poco a poco Elvira Navarro se ha convertido pues en una de las voces más importantes y más interesantes del panorama contemporáneo de la narrativa actual, y bueno, pues colabora como columnista, como crítica literaria en alguno de los medios de comunicación más importantes de nuestro país. Tiene una columna fija en el País, pero ha publicado también en El Mundo, en El Cultural, .es, en este blog creo que ya ha desaparecido, La tormenta en un vaso. Es decir, es una persona, imparte cursos de escritura creativa también, es decir, es una persona muy vinculada a todo el mundo cultural, literario, y bueno, pues con muchas conexiones en ese sentido, que yo creo que también pues le están favoreciendo pues la publicación de algunos de sus títulos más importantes, y sobre todo también este coqueteo con cierta experimentación genérica y demás, como ahora veremos. Entonces, bueno, vemos un poco un recorrido, aunque ya hemos adelantado, de sus títulos más interesantes. Esta trilogía de las ciudades que ya comentábamos entre 2007 y 2012. La obra con la que saltó a la fama y que a mí me parece quizás la más curiosa de todas las que yo manejamos, que es La trabajadora, publicada en Random House, que es la editorial de cuya plantilla forma parte ahora. La trabajadora es una obra que versa sobre Elisa, que es una chica que trabaja, como la propia Elvira Navarro, creo recordar que en el mundo editorial, y entonces se mete en una depresión absolutamente tremenda y empieza a tener muchísimos problemas con compañeros de piso y demás. Pues está muy relacionada con las consecuencias que está teniendo en la salud mental la explotación capitalista de los jóvenes, ¿no? Yo la leí porque, como he hablado en este ciclo en varias ocasiones de Isaac Rosa, que es un autor que también pues ha tratado este tipo de temáticas, pues Elvira Navarro se ha relacionado también en este sentido con él. Entonces, bueno, pues es también una obra muy a tener en cuenta, también de carácter muy experimental, muy rupturista y muy vinculado también con el tema de la autoficción, y fue considerada entre los mejores libros del año por la revista Babelia, con lo cual, bueno, pues es una obra muy a tener en cuenta de la bibliografía de esta. En 2016 publica Los últimos días de Adelaida García Morales, que es una novela. Digo novela porque
es uno de los aspectos que más sinsabores le ha traído a la autora. Los últimos días de Adelaida García Morales, y he puesto una diapositiva como dedicada a la polémica dedicada, o sea, la polémica sufrida por esta obra, es una obra que es ficción. De hecho, en la contraportada del libro dice específicamente que es un recorrido ficcional o sea, un recorrido ficcional a partir de los últimos días de esta escritora. La polémica es la siguiente. Adelaida García Morales estuvo casada con Víctor Erice, director de cine, encargado del Espíritu de la Colmena, del Sur, pues estuvo casado cerca de 20 años con Adelaida García Morales. Adelaida García Morales es una escritora con una fama efímera, pero que llegó a ganar el premio Herralde de novela y que Elvira Navarro conoció porque yo leí en una entrevista, yo fui como, o sea, estuve como muy pendiente de la polémica porque me pareció como bastante loca en su momento. Todavía no había tantos, estamos hablando de que esto debía ser el año 2000, efectivamente 2016. Entonces, a mí en su momento, que todavía el tema de la autoficción no estaba tan en boga, a mí me pareció como un asunto bastante loco. Entonces, yo leí una entrevista en que Elvira Navarro decía que, claro, que ella, la figura de Adelaida García Morales le había llamado la atención desde que estaba en el instituto, porque era, junto con Rosalía de Castro y me parece que Emilia Pardo Bazán, la tercera mujer que había estudiado en el temario de educación secundaria. Entonces, pues que había leído el libro con el que ganó el Herralde, que decía algo que el rapto de las sirenas o algo así se llamaba. Es decir, que a la profesora de lengua de Elvira Navarro le debía gustar mucho esta señora, entonces les había mandado leer la obra. Elvira Navarro pues se había quedado ahí como con la historia de profundizar en su figura. Entonces, García Morales, después de casarse y de divorciarse con Víctor Erice, vuelve a su pueblo natal, que es Dos Hermanas, y bueno, pues entró en un proceso de una depresión, de problemas económicos, y entonces la anécdota que escoge Elvira Navarro para poner en juego todo el universo ficcional de la novela es que la pobre Adelaida García Morales, pues con una situación de empobrecimiento y demás, acude a una oficina del Ministerio de Igualdad a pedir 50 euros para acudir a ver a su hijo. Entonces, a partir de esa anécdota, Elvira Navarro monta toda la novela. Sin embargo, Víctor Erice, el exmarido de García Morales, acusa en este artículo que os tengo puesto aquí, que se llama Una vida robada, acusa a Elvira Navarro de querer utilizar la figura de su exmujer y madre de uno de sus hijos, pues un poco para hacer publicidad, para que sirva para vender, como una especie de reclamo comercial. Y entonces, bueno, y un poco para que Erice la acusaba pues de querer ensuciar la figura de García Morales y quedarse solo con esa última etapa de su vida sin hacer una investigación profunda de cuál había sido el recorrido de la autora. Entonces, bueno, es una cuestión que Elvira Navarro, que había sido preguntada obviamente en varias ocasiones sobre la polémica, pues también le causa siempre como mucho pesar, como es lógico. En su momento ella dijo que no se arrepentía de haber publicado el libro, pero en esta declaración que aquí sí que os adjunto, que pone no, ella sí que dice que no volvería a publicarlo porque hubo una confusión entre lo que era ficción y lo que era realidad. Que por otra parte, pues es un poco los derroteros narrativos en los que se mueve Elvira Navarro. Entonces, bueno, después de después de los últimos días de Adelaida García Morales, se toma 3 años para publicar La isla de los conejos. Yo he leído algunos de los relatos, también son interesantes algunos de ellos. Y de hecho, en La isla de los conejos hay uno de los personajes que es un archiduque, que es un archiduque real, pero por aprendizaje de la situación anterior, pues García Morales, o sea, Elvira Navarro le cambia el nombre para que no haya ningún tipo de confusiones. Pero bueno, este libro la volvió a situar en la lista de Babelia como parte de los mejores libros del año. Fue nominado en la traducción de este libro al National Book Award y bueno, pues cosechó un grandísimo éxito de la crítica, lo que nos lleva a la novela que hoy nos ocupa, que es Las voces de Adriana, que de nuevo ha estado en la lista de Babelia en los mejores libros del año pasado. Y bueno, pues es una novela, ya metiéndonos en harina, compleja, heterogénea,
muy rupturista desde algunos puntos de vista y como pasa también en otros casos de la obra de Elvira Navarro, y ahí os pongo la cita del Cultural de enero del año pasado, es una novela que tiene un marcado sesgo autobiográfico. Hay muchísimos aspectos de la vida de Elvira Navarro. En este caso, quizás el más importante, el germen del texto es sin duda la muerte de la madre de Elvira Navarro, que como la persona, es que no sé si decir, vamos a pensar en personaje como el personaje del texto, era también pediatra, ¿no? Entonces, Elvira Navarro también trata el tema de la memoria, de la utilización o sea, de la memoria como material ficcional, como material para elaborar ficciones, mejor dicho, y no es, como os digo, la primera vez que lo hace. Y entonces, bueno, pues de este germen se construye todo un texto muy complejo en el que la figura de la madre de la propia Elvira Navarro pues tiene un papel pues más que fundamental. Y como siempre me gusta hacer y como siempre solemos hacer en este ciclo, pues yo creo que vamos a comenzar por el arranque de la novela, a leer un poco este primer párrafo y a ver qué podemos sacar de él, que seguro que es algo realmente interesante para el resto de la novela. La novela comienza del siguiente modo. Cuando trabajaba, Adriana abría Twitter cada media hora. No solía haber nada interesante. Aunque echaba un vistazo distraído, como si deslizase el timeline fuese un tic, a veces se encontraba con algo que parecía una respuesta a sus pensamientos. Así una mañana en la que reflexionaba sobre la enfermedad de su padre. La muerte te acecha toda la vida, no escaparás a ella. ¿Y si te conviertes en su becaria? Se trataba de la publicidad de un videojuego en el que la muerte tenía una becaria. Abro el enlace y miro la carátula. La parca era como un duendecillo enfadado, con guadaña reluciente y unos cuantos espíritus azules de ojos hundidos, parecidos a zombies. En ellos, el espíritu y la carne corrompida se fusionaban de manera amable. La putrefacción del cuerpo persistía en el más allá, donde carece de sentido. El cuerpo solo tiene sentido en el mundo de los vivos. Adriana llevaba ya unos cuantos meses preguntándose cómo actuar con su padre, que maltrataba indolentemente el suyo. ¿Debía obligarle a ir a la rehabilitación y darle la lata con los peligros del tabaco o dejarle en paz? Su padre se negaba a andar y se fumaba casi 2 cajetillas de rubio al día. Quizá le estaba pidiendo que ella fuera la área de su muerte, y en eso residía ser una buena hija, en permitir que se matara con la nicotina y sin levantarse. Al fin y al cabo, el deseo de que mejorase, de que durara muchos años y recuperase las piernas, era de ella. No quería quedarse sin padre porque eso significaría la desaparición de su familia. Hay varios temas o varios aspectos que resultan reseñables de este inicio de la novela. Como todas las buenas novelas, pues uno de los aspectos fundamentales es el foco narrativo, la diégesis. Y aquí observamos que encontramos un narrador equisciente, externo, pero siempre puesto en los ojos de la propia Adriana, que es la protagonista y que, bueno, ya podéis deducir y ya podemos adelantar que, o al menos desde mi punto de vista, luego podemos debatirlo, es un trasunto de la propia Elvira Navarro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí, a medida sobre todo que si conoces un poco la biografía de Elvira Navarro y a medida que vas avanzando en la lectura, observamos que los límites entre la ficción, la realidad, la autoficción están un poco difusos. Entonces, en cualquier caso, el narrador yo considero que es un recurso formal para ahondar en la propia conciencia de Adriana. O sea, el narrador es simplemente un recurso literario que está sirviendo a la propia Adriana para de alguna manera construir una voz sobre la que hablar de sí misma. Pero el texto, a pesar de que no esté escrito en primera persona, es un narrador puramente equisciente que bien podría haberlo sido, bien podría haber estado escrito desde ese punto de vista diegético. El segundo aspecto interesante de este arranque es que aparece uno de los personajes más interesantes del texto, que es el padre. El padre es el ejemplo. Parte, ahora a continuación veremos en cuántas secciones se divide este texto, y
vertebra el que yo considero que es otro de los aspectos semánticos más importantes de este texto, que es la importancia de la familia como pilar emocional de la narradora autora. O sea, es un texto donde la familia tiene un valor fundamental desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la propia impronta en la memoria de la protagonista, como vamos a ver a continuación. El padre y todo lo que le sucede es un aspecto fundamental. El padre, ya podéis intuir por el texto que hemos leído, el padre es un auténtico, no voy a decir que es un auténtico personaje en el sentido coloquial de la palabra. El padre de Adriana, vamos descubriendo en esta primera parte, le acaba de dar un ictus, o sea, le ha enviudado hacía poco tiempo, le ha dado un ictus, le ha dejado la mitad de su cuerpo paralizado y está intentando gestionar, y de ahí la preocupación de Adriana, esta nueva situación en el mundo, viudo, contrahecho, el pobre hombre, e intentando aprender a no quedarse solo. Y esto causa pues la preocupación de su hija, que el padre vive en Valencia, la hija vive en Madrid, y entonces esta figura, los cuidados del padre, como vamos a ver a continuación, vertebran un poco, sirven de excusa para, de alguna manera, articular todas las preocupaciones de Adriana, ¿no? Entonces, bueno, un tercer asunto que ya aparece mencionado y que va a ser muy importante porque va a ser una de estas voces de Adriana a las que remite el título, va a ser las redes sociales. De hecho, aparecen en la primera frase. Adriana abría su timeline, tal, 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 ¿no? O sea, van a ser unas voces que acompañan a Adriana en su presente, ilustrar de alguna manera sus reflexiones y sus preocupaciones. Es decir, como ya adelantábamos, es una novela que estructuralmente se divide en tres partes. La primera titulada El padre, la segunda llamada La casa y la tercera llamada Las voces. La excusa, por así decirlo, de esta división tiene que ver con una intención de la propia autora, de la propia Elvira Navarro, y voy a citarla textualmente, de ahondar en esas capas, y me gusta mucho este verso, esta referencia que siempre os hacía Fernando en sus clases, estas capas infinitas de la memoria. Pues cuando leí este fragmento de esta entrevista pensé en esa referencia, ¿no? Y dice Elvira Navarro que la estructuración de la novela en estas tres partes, que tiene que ver con una estructuración temporal, con un ahondar del presente al pasado, tiene que ver con ese ahondar en esas capas infinitas de la memoria de la propia Adriana o Elvira Navarro, en esa conciencia, digamos, plural que se nos abre aquí. Nos dice Elvira Navarro que estructuralmente ya pensaba como si fuera el libro una escalera hacia abajo, desde el presente hacia el pasado, como veremos a continuación. Pero, en fin, por comentar algunos aspectos voy a organizar la exposición de la novela en estas tres partes, ¿no? y a señalar un poco los aspectos más interesantes de cada una de ellas. La primera parte, que se titula El padre, como ya veíamos, tiene este narrador equisciente que ya hemos mencionado y tiene un aspecto muy interesante, y es que este narrador interpela con preguntas en numerosas ocasiones al personaje, a la propia autora, aunque yo creo que también en muchas ocasiones es al propio lector. Ya hemos mencionado al padre, como ya os he adelantado, al padre como eje narrativo, su reciente viudez, ese ictus que le ha dado y que le ha dejado pues bastante como desde el punto de vista físico, ese miedo a la soledad, ese amor en la madurez, porque un aspecto que no he mencionado y que me parece uno de los más divertidos y más sarcásticos de la novela, no es una novela de humor, no es una novela irónica, pero a mí este aspecto sí que me ha parecido bastante divertido. El padre, pues que ha enviudado hacía poco, pues su viudez decide aderezarla entrando en Mythic y en otras aplicaciones de citas. Entonces comienza un recorrido y un catálogo en esta primera parte de la novela por las señoras que están tan viudas y tan desesperadas como él, pues por las citas, por sus primeros encuentros amorosos, por las relaciones que tiene, por la situación del hombre en esas relaciones. Entonces, es uno de los aspectos que me ha parecido más divertido y más interesante. Y luego, ¿qué implicaciones tiene para la propia Adriana esta nueva situación de su padre? No solo que esté enfermo, sino que además esté lejos de ella y sino que además todavía que esta nueva situación
esté suponiendo que el padre comience a tener problemas económicos, ¿no? El padre ha ganado un juicio con la Seguridad Social, que le ha dado muchísimo dinero, pero claro, estas citas que está teniendo ahora, los viajes, los hoteles, los restaurantes, pues están dejando al pobre señor pues bastante endeudado, ¿no? Y entonces es una nueva situación que también Adriana pues a la que también tiene que hacer frente. Pero sin embargo, bueno, hay varios aspectos, como digo, en los que sí que me gustaría aquí ilustrar, pero quizás lo que me ha parecido más interesante es el que se refiere en esta cita que voy a leeros, ¿no? Dice Adriana, perdón, el narrador era el foco de Adriana. De repente experimentó esa orfandad que antes había estimado improbable. Cuando los hijos empiezan a ser padres de sus padres, ¿comienzan a estar definitivamente solos? La razón le decía que no, pero el corazón llevaba un desgarro anticipado. ¿Se moriría pronto su padre? Este mensaje, este tema, el tema de los hijos que ahora deben cuidar de sus padres, esta nueva situación de los padres, de los hijos como cuidadores de quienes les han cuidado, es un tema que a mí personalmente me ha tocado mucho, no porque yo afortunadamente haya tenido que ser de momento cuidadora de mis padres, sino porque es un tema que me está llegando por razones personales desde varios frentes, ¿no? Pues amigas que sí que están en esta situación y demás. Y claro, es un tema muy interesante, muy actual para la generación de Elvira Navarro. Yo soy un poco más, como 10, 12 años más pequeña que ella, pero claro, es una situación que en estos autores jóvenes comienza a ser un tema que verdaderamente empieza a tener una importancia, ¿no? Y os he traído algunas referencias, algunas novelas que, como os digo, me ha llegado por varios frentes esta temática, pero es que algunas de ellas, principalmente la que tenéis aquí en el centro, que se llama La Casa, que es un cómic de Paco Roca, ha sido una especie de conexión porque este fin de semana, este puente pasado, he estado yo repasando para preparar la presentación y esta novela de Paco Roca la han llevado al cine, está actualmente en cartelera. La película os la recomiendo desde aquí encarecidamente, es una auténtica preciosidad y aborda precisamente este tema. Es una película, de verdad, me dejó a mí tocada y trata precisamente eso, ¿no? De la historia de un padre que fallece, los hermanos regresan a la casa en la que vive el padre, que por cierto también está en Valencia, como la del padre de Elvira Navarro, y se ponen en relaciones entre los hermanos y toda la serie de problemáticas de los cuidados de los padres y demás que suponen el hecho de que el padre esté enfermo, de que la madre haya desaparecido y demás. Y curiosamente también, en una novela que reseñé para Contrapunto, que ha sido el último premio Tusquets de novela, nada que decir, de Silvia Hidalgo, también aborda precisamente la muerte del padre, el cuidado de los padres de enfermos. O sea, es un tema que lo he leído como recientemente en las ficciones de mis últimos 6 meses, que ya había abordado. Os recomiendo también muy encarecidamente la lectura de Tatiana Tibuleac, del verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que es absolutamente desgarradora. Lo trata de manera tangencial, pero lo trata Manuel Vilas en Ordesa. Y luego esta película, que también la he visto hace nada, El padre, con Anthony Hopkins. Ya os digo que es un tema que cuando lo leí en la novela dije, jolines, es que parece, espero que no sea premonitorio, que los dioses no lo quieran, pero en fin. O sea, es un tema que de alguna manera representa y preocupa a las ficciones actuales y por eso me ha parecido interesante, pues de alguna manera sacarlo aquí a colación y detenerme un poco en él. Me parece también muy divertido, por esta parte humorística que tiene la novela, leeros este fragmento relacionado con estas citas, con estos primeros encuentros amorosos después de muchos años sin tener el padre, ¿no? Y la cita dice así. Se refiere a una de las... Perdón, que me voy de diapositiva. A una de las... amantes que ha tenido el padre, ¿no? Y dice lo siguiente, dice así. Le extrañó que a esa edad se tuvieran delirios románticos, que con más de 60 años, hijos y un matrimonio a las espaldas, todavía alguien creyese que en 5 días era posible amar a alguien. ¿O es que se producían regresiones? ¿Acaso la desesperación llevaba a desaprender? ¿A negar lo que la experiencia enseña? ¿No, ¿Se podía no aprender nada? Quizás era que no había absolutamente nada que aprender.
La idea me produjo un escalofrío. Por otra parte, esa mujer había sido la única sin un sentido realista de lo que era el amor. Lo habitual era la practicidad, tanto de ellas como de su padre. Buscaban compañía, una amistad, pero no había ninguna clase de ardor ni de sentimentalismo, sino un chequeo mutuo. Además, él evitaba a las que llamaba descompensadas, mujeres excesivas en algún sentido, excesivamente malhumoradas, excesivamente deportistas, excesivamente sensibles. Con Inés no había tenido reflejos y tampoco los tuvo con Lourdes, que llegó después. Decía estar separada de su marido, aunque conviviera con él, y se instaló en el piso sin que nadie la hubiese invitado. Una noche le cocinó unas croquetas y a su padre le dio gastroenteritis. Su tía Piluca la llamó inmediatamente por teléfono. Adriana, esa mujer está intentando envenenarle. Este episodio cauteloso. Siguió quedando con todas las Nurias, las Cristinas, las Ángeles, las Lauras o las Consuelos que tenían a bien tomarse una cerveza, pero cuando iba más con alguna, esperaba unas semanas antes de invitarla a casa. Bueno, como veis, el padre, pues ¿no? en esos delirios románticos que dice aquí Elvira Navarro, pues a veces tiene estos pequeños accidentes. La figura del padre, como os decía, es un poco excusa narrativa para abordar también otras cuestiones, y no voy a leer el fragmento anterior porque veo que voy un poquito justa de tiempo, pues como las dificultades económicas, pero ya no desde el punto de vista de ocio, sino desde el propio punto de vista de las necesidades económicas de la gente mayor, ¿no? Porque Elvira Navarro dice que cuando al padre le da el ictus, claro, tiene que invertir, su padre afortunadamente pues tiene una pensión más o menos adecuada, pero claro, que tiene que invertir en tantos fisioterapeutas, en tantos médicos, que al final su pensión solo se destina a eso y no tiene prácticamente pues para pocas cosas más, ¿no? Entonces, de alguna manera, Elvira Navarro hace ahí un guiño a esta preocupación social que ya abordará en la novela de La trabajadora. Otro de los aspectos más interesantes de esta primera parte, titulada El padre, es precisamente la madre. Se construye en esta primera parte esa figura de esa madre que ha desaparecido. De alguna manera también se aborda la historia de amor de sus padres, las diferencias que hay entre ellos, pero la figura de la madre se va a ahondar en ella en la segunda y en la tercera parte. Como os decía, en realidad este padre, esta figura del padre y esta figura de la madre son en realidad una excusa para reflexionar, profundizar en la figura de la propia Adriana, ¿no? Adrián, como os digo, es un trasunto ficcional de Elvira Navarro, un personaje que el lector va descubriendo durante toda la primera parte. Es filósofa, está en proceso de terminar una tesis doctoral, quien no le gusta, presenta un tremendo hastío sobre todo el mundo universitario, todo lo que rodea a una tesis doctoral que empezó con mucha ilusión y ya quiere terminar por terminar. Ha tenido varias relaciones amorosas, entre ellas un hombre de la barba que es mayor que ella, que está divorciado, se le presenta un día en casa y con el que ha tenido una historia de amor también bastante irregular, y sobre todo en esta primera parte se transitan las problemáticas emocionales de la autora, principalmente el duelo por el fallecimiento de la madre, que como decíamos es el germen autobiográfico de la novela, las dificultades que ya mencionábamos para ayudar a su padre, esta nueva gestión de la vida familiar, es decir, pues de alguna manera, aunque el padre, digamos, el protagonista formal, por así decirlo, de esta parte, en realidad la verdadera protagonista pues es Adriana, ¿no? Y en esta primera parte también aparecen las que van a ser las voces de Adriana. ¿Quiénes son estas voces de Adriana a las que hace referencia el título? Pues ya comienzan a verse alguna de ellas. La primera de ellas, ya mencionábamos, que son las redes sociales que habrían, con las que arrancaba la novela. Adriana menciona que ella, mientras está haciendo la tesis doctoral, cuando se aburre, dedica a meterse en redes sociales, pues un poco a medida, no se sabe muy bien, no queda claro también, o sea, no queda claro si como huida, si como respuesta, si como esta especie de figuración de la realidad, que nos lleva además a plantearnos, y no olvidemos que tanto la protagonista Adriana como la propia Elvira Navarro son filósofas, nos llevan a plantearnos también esta cuestión, ¿no? Que creo que es una reflexión de fondo de la novela. ¿Qué clase de realidad crean, constituyen, construyen, conforman las redes sociales? ¿Qué hay de realidad en ellas?
¿Qué tenemos en ellas para poder apoyarnos? ¿Qué tienen para no poder alejarnos de ella, ¿no? Entonces, no queda muy claro, a veces Elvira Navarro habla de estas voces, pero no queda muy claro si son más respuesta que huida, porque además menciona todo, o sea, además Adriana dice, terminé la tesis y fui incapaz de volver a ellas. Y eran casi, me atraían casi tanto como los autores ilustres que me habían atraído cuando iniciaba mi tesis doctoral. Hay unas segundas voces que son precisamente estas, esas autoridades académicas de la tesis doctoral que está acabando Adriana, que son como una especie de voces del pasado que a ella también se le aparecen. Y en tercer lugar, hay una tercera voz que es la propia Adriana, que se convierte también en narradora. Otro de los aspectos más interesantes o más innovadores de la novela es que en medio de todo este magma narrativo, Adriana comienza a escribir y nos hace partícipes de estos escritos que en la novela, o sea, que en el texto aparecen marcados en cursiva. De repente el discurso se interrumpe y se nos introduce los relatos o poemas que Adriana había escrito. Adriana empieza a escribir a través de una amiga, que no se queda muy claro si es amiga o novia, que se llama Martina, de su padre. Martina le cuenta las historias y los episodios que ha tenido otros hombres y de alguna manera invita a Adriana a que ella haga lo mismo. Entonces, a partir de ahí, Adriana comienza a escribir un poco a la manera de terapia, porque también se menciona que Adriana, debido a todas las complejidades, o sea, a todas las dificultades psicológicas que está teniendo por el duelo de su madre, pues la psicóloga, Adriana va a una psicóloga y la psicóloga le dice que tiene problemas de comunicación. Entonces, pues Adriana también comienza a escribir para un poco demostrarse que no es que tenga problemas de comunicación con los demás, es que los tiene consigo misma y necesita de la escritura como medio de conocimiento para comprender y organizar su propia conciencia. De manera que Adriana, como decimos, también se convierte en narradora de su propia conciencia y en narradora también de su propia memoria. Y dice, sí que me apetece leer este fragmento, ¿no? Porque es un tema ampliamente abordado por toda la literatura del siglo XX y entonces pues sí que me apetece pues pararme en este sentido, ¿no? Y dice así, Adriana había intentado escribir sobre su madre sin conseguirlo. La comunicación tan difícil que siempre tuvo con ella seguía paralizándola. Cuando muerta, su madre desplegaba su exigencia. ¿Crees que te puedes acercar a mí de cualquier manera? No había modo de abordarla con naturalidad sin sentir que se quemaba, a diferencia de lo que ocurría con su padre. Toda forma valía, por cualquier camino llegaba hasta él. A veces pensaba que, si decidiera ir a lo esencial de ellos, tendría que ensayar dos escrituras distintas, pues sus mundos eran opuestos. El de su padre alegre, ligero, hacia afuera, siempre en lo contemporáneo, mientras que el universo materno constituía una regresión no solo histórica, sino también psíquica, un viaje hacia el inconsciente. Es decir, que de alguna manera Adriana necesitaba de esa escritura de la que poco a poco comienza a apoderarse y de la que el lector también asiste a ese proceso, ¿no? A ese proceso de autodescubrimiento a partir de que son tanto relatos como poemas. Sigo adelante porque no quiero quedarme sin tiempo y voy un poquito. Como os digo, como ya os mencionaba, y ya estáis viendo vosotros en alguno de los fragmentos, un aspecto muy interesante son las interrogaciones que se hace el narrador. De esas interrogaciones que yo creo que son casi más a la propia Adriana que al lector. Entonces, las dos partes, tanto la primera como la segunda, transitan de la una a la otra con una interrogación. Una interrogación que permite abrir una nueva sección, ¿no? Entonces, este es el final de la primera parte, que abre también a uno de los personajes o adelanta a uno de los personajes más importantes de la segunda. Y dice así, su abuela había llevado siempre encima, en el bolsillo de todas sus batas, una fotografía de sus hermanos, fusilados durante la guerra siendo adolescentes. Nunca los encontraron y aquella imagen pegada en cartón duro durmió junto a ella durante más de 70 años, como si sus hermanos en su cuerpo. ¿Hasta dónde nos acompañan los muertos?
Así termina la primera parte y comienza una segunda titulada La casa, que a mí personalmente es la que más me ha gustado, la que me ha parecido muchísimo más evocadora y la que me ha parecido más interesante también desde el punto de vista narrativo, porque aunque nos encontramos ante este narrador existiente que está focalizado en Adriana, Adriana da un paso atrás, temporalmente hablando, y en estas 20 páginas, porque son poco más de 20 páginas, es la parte más breve de la novela, nos construye todo un universo a partir de la casa de su abuela. En esta casa, este caserón, que procede de que la abuela de Adriana había sido una señorita que se había casado con un practicante de un pueblo de Badajoz, y entonces ella cuenta, a lo largo de la novela, Adriana cuenta un regalo de los padres de su abuela a su abuela cuando se casó. Entonces es una casa misteriosa con un montón de estancias, de recovecos, de pequeñas cuevas, como la llama ella misma, que le dan juego y le dan pie a todo tipo de aventuras, ¿no? Entonces es una casa que, a pesar de que sea más descriptiva que narrativa, permite descubrir una parte de Adriana que se nos había esbozado en la primera parte, pero que ahora ya se nos abre definitivamente y nos muestra un conocimiento más amplio de esta personaje. Y el conocimiento es que nos permite abrirnos no solo fundamentalmente hacia la figura de la abuela, ¿no? Es esa abuela católica, ultracatólica, casada con el practicante del pueblo. Yo he puesto aquí al practicante a médico. Se nos cuenta que el abuelo había tenido que dejar la carrera de medicina hasta el final, pero bueno, que se había instalado como practicante y cortaba miembros, cómo asistía a partos, cómo curaba heridas, cómo sacaba muelas, y entonces pues es una casa también pues muy especial, ¿no? Que tiene ese olor a lejía que ahora leeremos, ¿no? En esa casa, esa abuela había tenido 2 hermanos que habían fallecido en la guerra, había tenido un hijo con síndrome de Down, es decir, es un retrato de una generación de mujeres que a mí personalmente me ha recordado a una de mis abuelas, a mi abuela Julia, una generación de mujeres que aceptaban, achacaban y que nada tenían que ver con la figura de la madre de Adriana, de la que vamos a hablar a continuación, ¿no? Y hace unas descripciones absolutamente maravillosas de esta casa, y voy a leer alguna de ellas. Ya veo que voy un poco justa de tiempo. Voy a leer la segunda, porque esta casa maravillosa pues tiene pues muchísimos secretos tras ella. Voy a leer este segundo fragmento, que dice así: cada cuarto tenía un olor particular. No importaba lo que se hiciera dentro, fumar, echarse colonia o fumigar con antimosquitos. Rápidamente el olor de la habitación acababa con el invasor. De la misma manera que la rotundidad del espacio hacía que la belleza se conservase a pesar de que algunas reformas estaban hechas sin gusto y sin recursos, el olor de cada cuarto borraba cualquier rastro de otros. El origen de esos olores estaba en la actividad que durante décadas se había llevado a cabo allí. Así, la consulta de su abuelo mantuvo una resistencia permanente, sutil al alcohol de curar años después de su muerte, y la alacena donde se guardaba el queso añejo siguió oliendo a queso cuando ya hacía mucho tiempo que allí no se metía nada. Es decir, esa casa de pueblo enorme. Todos los que hayáis tenido un pueblo y hayáis tenido una casa de pueblo sabéis perfectamente que el tema de los olores, de los espacios y de los secretos es así. Y esa casa es evidentemente un gran símbolo para Adriana. Y aquí viene la importancia que tiene la casa para la novela, y es que la casa permite descubrir un poco más la importancia de la figura de la madre. La madre de Adriana había sido pediatra por imposición de su propio padre, de este abuelo practicante, pero a diferencia de este abuelo practicante, la madre sí que pudo terminar la carrera, con la diferencia de que fue el padre el que le escogió la especialidad. Entonces, la madre de Adriana pudo estudiar en la universidad, pudo terminar la carrera, pudo, a pesar de haber sido obligada por el padre a estudiar pediatría, pudo terminar la especialidad, pudo dedicarse a ella, pudo ejercer de una manera más o menos libre, pudo vivir en varios puntos de España, pero la madre de Adriana siempre ansió volver a la casa materna, que estaba en este caso en Badajoz, y nunca lo consiguió. A lo largo de la novela pues se menciona
que la madre Adriana había conseguido incluso que el padre abandonara un puesto muy importante como director de un hotel con intención de que ir trasladándose progresivamente hacia Badajoz, pero nunca lo consigue, ¿no? Viven en varios puntos de la península, pero nunca consigue llegar hasta Badajoz. Entonces, de alguna manera, Adriana vive a través de la madre ese deseo, porque la madre de Adriana todos los veranos la deja allí con su abuela, con esa abuela con la que ella también medio se cría, y vive ese deseo frustrado a través de su propia hija. De hecho, en muchas ocasiones, creo que este fragmento no sé si os lo he puesto, pero sí que también me voy a detener en leerlo, porque me parece precioso y sobre todo muy ilustrativo de esa frustración de la madre de no poder volver a su hogar, de no poder ejercer la medicina en el pueblo o en la ciudad donde su padre la ejerció, y de alguna manera puede vivir a través de su hija. Vive toda esa casa y toda esa presencia, su presencia infantil en la casa como un auténtico símbolo de su infancia, de esa libertad que no puede tener en la ciudad, y sobre todo esa casa se convierte en un símbolo de la memoria de su madre, ¿no? Entonces, de la memoria de su madre y de la figura de su abuela. Y dice así: su madre la dejó con su abuela con solo 6 meses y había experimentado aquel lugar como si fuera un enorme cuerpo, incluso como el cuerpo que la vio nacer, usurpando al de su madre. Hasta que la escolarizaron, estuvo más tiempo allí que con sus padres, que trabajaban mañana y tarde y apenas podían atender a una niña. Esa era la explicación oficial. Lo cierto era que Adriana siempre había creído, lo había sentido en verdad, que su madre había delegado en ella su propio deseo de habitar el pueblo y la casa. Su madre se había marchado a los 7 años a Badajoz con una paterna para poder estudiar. Luego continuó yéndose cada vez más lejos, Sevilla, Granada, Málaga, Gerona, para hacer la carrera, trabajar, casarse. Trató de volver a su tierra sin lograrlo y no se arrendó ante nadie cuando dejó a Adriana con su abuela al poco de nacer. Le dio igual que le dijeran que no quería ocuparse de su hija. Le hizo el regalo de que en su niñez hubiera una plenitud que rara vez se da en una ciudad mientras dura la infancia. Cuando Adriana volvió con sus padres para ir al colegio, el vínculo con sus abuelos no se rompió, sino que continuó afianzándose. Siguió pasando con ellos las Navidades, la Semana Santa y el verano entero. Durante años tuvo una casa enorme y misteriosa y un campo para corretear a sus anchas, sin apenas vigilancia. Iba y venía por donde le daba la gana, por donde le daba la gana, y solo se la reclamaba a la hora de las comidas. Es un fragmento que a mí personalmente me ha traído muchísimos recuerdos. Yo, como Adriana, soy también de un pueblo de Extremadura y obviamente esto es absolutamente... A mí no me dejaron con 6 meses, pero sí pasé todas las Semanas Santas, todas las Navidades, todos los veranos, y fui también como Adriana una niña libre que corría en bicicleta por el campo. Entonces, obviamente este fragmento no podía obviarlo en mi presentación por evidentes razones emocionales. Y de nuevo, al final de esta primera parte, encontramos una nueva interrogación que prepara y legitima un nuevo descenso a una capa más de conciencia. Y dice así: Adriana ya no solo le faltaban las voces de las habitaciones, sino también las de su madre y su abuela. Persistían únicamente dentro de ella, mezcladas con la suya, casi imaginadas, como una de esas historias para las que inventaba continuaciones. ¿Por qué en todo ese tiempo había sido incapaz de escribir sobre su universo materno y en cambio se había dedicado a fabular con las historias de los demás? ¿De qué tenía miedo? Esta interrogación es casi un desafío para Adriana. ¿De qué tiene miedo? ¿Por qué no se atreve a fabular con la voz de su madre y de su abuela? Y finalmente, Adriana se atreve. Y ese atrevimiento, ese reto, Adriana lo coge por los cuernos y llega así esa tercera parte, que es la última sección de la novela, en la que cambia totalmente la modalidad narrativa. Nos encontramos con 3 narradores internos que se alternan, están explícitos, claramente se marca abuela, Adriana y madre, y son las propias voces de esas 3 mujeres que se entrelazan. Desde el punto de vista narrativo, del contenido de la narración, del argumento, tampoco aportan nada nuevo, porque a lo largo de la novela, de las 2 partes anteriores, se ha dado mucha información de las 3, ¿no? Creo que lo más interesante es que son ahora ellas las que en primera persona nos cuentan sus
sabores, sus frustraciones, sus dificultades, sus traumas, sus problemáticas, todas las cosas que no han podido hacer, todas las cosas que sí han podido hacer y de alguna manera les han causado problemas por hacerlas. Y estamos hablando de 3 voces, de 3 mujeres que de alguna manera se van entrelazando, entrechocando y también encontrándose, ¿no? De alguna manera en la propia expresión de estas conciencias, ¿no? Es decir, estamos ahora ante las propias historias, ante los propios secretos de estas 3 mujeres que ilustran además 3 generaciones pues muy distintas, que son las 3 generaciones de la España de los últimos 50 años. Por un lado, las abuelas, con ese catolicismo imperante, impuesto, la tragedia de la guerra y la miseria de la guerra y la pobreza de la guerra, que tan bien refleja esa casa y que ha marcado tanto a toda una generación. La violencia de género, porque una cosa que descubrimos ahora de manera más profunda en esta parte es el miedo de esa abuela, que Adriana siempre había visto como una mujer fuerte, potente, con muchísima personalidad. Ahora, en el momento en que esa abuela es quien toma la palabra, nos cuenta y nos narra el miedo de sus hijos cuando este practicante llegaba, él tenía que bien en la casa cuando dormía la siesta. Es decir, una mujer que, a pesar de haber sido para el punto de vista de Adriana una mujer muy fuerte, era también una víctima de su época, ¿no? Entonces hay este retrato no solo de esta abuela, sino también de una gran generación de abuelas de España, ¿no? Por otra parte, la madre, que se ve sometida de alguna manera a los designios de ese padre, a esas dificultades de formación, cómo su padre de alguna manera vive a través que ella vive a través de su hija. Y luego, por último, pues Adriana, que ya de una manera directa y cierta y no a través de ese narrador equisciente, pues muestra esas frustraciones académicas, amorosas, sociales, sus dificultades también de comunicación, pero ya, como os digo, en esta última parte, pues ya de una manera directa y en primera persona. Así que ya a modo de conclusión y sin pasarme del tiempo que con tanto cariño me habéis permitido, me habéis cedido aquí en este espacio, pues sí que me apetece resumir cuáles son estas voces, ¿no? Cuáles son las voces de Adriana, que no solo es una voz diegéticamente más conservadora, como es ese narrador focalizado en esa conciencia de Adriana, ese narrador equisciente, sino que también aparece esa Adriana narradora en esos relatos marcados en cursiva que de alguna manera le permiten ahondar en su propia conciencia. También aparecen las voces de esas redes que de alguna manera, en las que en cierto modo la propia Adriana busca respuesta, como también lo hace en los autores de su tesis doctoral. Una quinta voz, que son esos personajes que en esa última parte le arrebatan su propia voz al narrador. Y en último lugar, esos personajes que aún con el narrador equisciente de alguna manera se hacen presentes, ¿no? Como los amores de su padre, su propio padre, sus tías. Entonces, bueno, vemos por tanto que estamos ante un texto muy complejo desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista semántico, con muchísimas implicaciones de y de relación con otros autores y otras preocupaciones de la novela contemporánea, pues ciertamente actuales. Y bueno, pues yo creo que es un texto que, a pesar de que es difícil, exigente tanto para el lector como en este caso para mí, que he sido presentadora, es un texto que merece mucho la pena. Merece mucho la pena acercarse a través de él a la obra de Elvira Navarro, y creo que es muy significativo de lo que está haciendo en este momento la autora, y muy significativo también de los derroteros de la novela contemporánea. Entonces yo os invito a que le echéis un vistazo, adelantando que no es un texto fácil, reitero, pero creo que sí es muy simbólico y muy significativo de nuestro momento actual. Y bueno, pues termino agradeciéndoos vuestro tiempo, vuestro espacio una vez más, y nada, quedo pendiente de todas vuestras preguntas y muchas gracias a todos.
Gracias, Clara, por tu exposición que está a la altura de las anteriores de los ciclos en los que has intervenido y efectivamente pues, te las has visto, ¿no? Con una de las novelas posiblemente más difíciles de este ciclo, de este quinto ciclo, por la estructura de la novela y sobre todo pues, por la serie, ¿no? De trampantojos, me atrevería yo a decir, que están instalados en su desarrollo para que el lector, pues como tú decías, es una novela muy exigente, tiene que intentar reconstruir tanto las peripecias biográficas de Adriana en la primera parte como descender luego al interior de esa familia cuyas voces habían quedado albergadas en la casa que recorremos con Adriana en la segunda sección. Vista desde fuera, evidentemente la novela es muy heterogénea y uno se queda con la sensación de que parecen novelas distintas o textos que se han escrito y que se han unido luego de una manera artificial, porque es muy difícil encajar sobre todo la primera y la segunda parte. Hay un nexo de unión y es el hecho de que la primera parte gira en torno a la figura del padre y nos va a fijar a través de la semblanza paterna algunos de los antecedentes familiares, fundamentalmente los ligados a la carrera de la madre y al modo en que el padre pues, tuvo que dejar sus ocupaciones en los hoteles de la Costa Brava para seguir a su mujer en ese periplo, ¿no? por sus traslados para poder llevar a cabo pues, su carrera. ¿no? Adriana, evidentemente, tiene así ¿no? un conocimiento fragmentario de los mundos a los que va siendo llevada. Todo eso desaparece en la segunda sección porque efectivamente lo comentábamos Clara y yo antes de conectar la grabación, es posiblemente la mejor parte de la novela, ¿no? Porque uno se va sumergiendo en el silencio de esas estancias y va percibiendo el modo en el que le llegan a Adriana, pues precisamente las voces que quedaron allí recogidas, las voces de las tres mujeres que se van a entrecruzar al final. La habían acechado las voces, acudían las voces, por ejemplo, o estaba segura de que no se trataba de ninguna psicosis, sino de una comunicación con el pasado o quizá con algo que estaba en el dormitorio. Nos vamos encontrando referencias de este carácter, ¿no? Puesto que la casa es el espacio que gira en torno a la familia materna, que gira en torno a la abuela, sobre la que tendremos también una referencia inmediata, porque al igual que el padre, es decir, hay algunos puntos que tienen ciertas simetrías, el padre sufre un ictus, la abuela con 90 y pico años sufre también unos problemas médicos que le obligan a internarla. Y la abuela se caracteriza como la propia Adriana por ser receptora de esas voces. Oía voces, se dice. Adriana a veces especulaba con que quizá eran las mismas voces que la habían asaltado a ella. Entonces, efectivamente, claro, el eje básico de esta novela pues tan heterogénea está dependiendo ¿no? de intentar dar sentido a cuáles son esas voces. Porque, como muy bien ha explicado Clara, Adriana está intentando sacar adelante una tesis doctoral hasta que el mundo, bueno, pues se le derrumba tal y como lo tenía montado, pues con el ictus que sufre el padre, ¿no? Incluso necesita, lo ha señalado ella, un tratamiento, una terapia y la psicóloga le puso como ejercicio iniciar conversaciones y llevar un registro de las mismas. Para mí esta es quizá la parte pues, más floja de la obra, porque por dos veces se está mencionando o se está acercando a este género de los libros de autoayuda, ¿no? Hasta el punto de que llegan a mencionarse de una forma clara, ¿no? Una vez que se Sí, mencionan
voces de las redes, de Facebook, Twitter, Instagram, tenemos ahí una cita muy directa, todas intercambiables y como si hubieran salido de un libro de autoayuda. Esto lo escribe la propia Elvira Navarro, pues para que nos demos cuenta, ¿no?, de ese, no voy a decir desvarío, pero sí de ese itinerario, ¿no?, en busca de sí misma que realiza la protagonista, ¿no?, Adriana. Es un poco una primera parte que llega a rozar el folletín, ¿no? Por ejemplo, Adriana había empezado a Sí. escribir esta historia como una Sherezade luchando contra Señora Muerte, ¿no?, en mayúsculas. Eso aparece 2 o 3 veces Sí. más, ¿no? Entonces, claro, te preguntas, bueno, ¿y esto Ah, a qué viene, no? ¿Contra quién está luchando? Y luego el modo en que se van intercalando esos textos que aparecen en cursiva, efectivamente, uno no acaba de coger el sentido a ese desarrollo narrativo del principio. Todo cambia ya cuando llegamos, claro, a la casa, ¿no? Y además, mm, ya, dos frases que ha destacado muy bien Clara, es decir, cuando cuidas a tus padres, pues es cuando empiezas a estar solo, porque ya vas a ocupar, ¿no?, ese nivel generacional que llegaban a tener ellos, ¿no? O cómo acaba la primera parte, hasta dónde nos acompañan los muertos. Yo creo que es una de las frases más certeras, la ha destacado también Clara, y es la frase que nos ayuda a meternos, ¿no?, por esos corredores, estancias penumbrosas, silencios vociferantes, ¿no?, porque de algún modo de ahí van surgiendo pues ese pasado que es bastante turbio y que había saltado fundamentalmente a la abuela, ¿no?, con los hermanos que habían sido fusilados en el periodo de la Guerra Civil. Con todo, la obra gana enteros cuando llegamos a la tercera sección. Estaríamos en una sección en la que salimos de la casa y nos metemos en esas voces que además se van alternando sin ningún orden ni concierto. Es decir, eso me recuerda a mí un poco a las novelas dialogadas pues, de don Benito Pérez Galdós, ¿no?, porque sencillamente se va señalando madre, 2 puntos, hija, 2 puntos, abuela, 2 puntos, y no hay un orden real, ¿no?, porque yo intentaba ver si de algún modo podíamos ir avanzando, aunque al final sí, ¿no?, al final ya cuando Adriana va descubriendo pues esa historia familiar anclada, ¿no?, en la desaparición de los 2 hermanos y en la imposibilidad de encontrar sus cadáveres, como pues esa cruz es la que lleva la abuela consigo, ¿no?, en forma de foto guardada en el bolsillo de la bata. De todos modos, de esa tercera sección, quizá lo más interesante sea el hecho de que tanto la abuela como la madre como la hija son conscientes de que esas voces que están emitiendo suyas no les pertenecen a ellas, sino que vienen de otra parte, vienen del dolor. Por ejemplo, la madre dice, las palabras que uso aquí me son ajenas, no me explican, solo obedecen a un interés que no es el mío. Empiezo a imaginar quién está detrás de esto. Deja descolocado mm, totalmente, ¿no? La afirmación que hace la madre. La abuela, pues no se queda corta, pero ¿qué sabe la que me pone las palabras sobre lo que era para nosotros el cariño? Es decir, alguien le está poniendo las palabras. Hay una voz que le está dictando, ¿no?, lo que está diciendo. Y por supuesto, la hija, seguida por esa línea. ¿Se transmite algo hacia arriba? Se pregunta, es quizás lo que más me ha interesado, ¿no? Indudablemente, cuando estamos hablando de las generaciones, recibimos una herencia familiar pues, que viene de los ascendientes hacia nosotros, de los abuelos, padres, hijos, ¿no? Pero aquí se plantea esa posibilidad de que algo pueda ir hacia arriba. ¿Tuvieron mi abuela y mi madre algo de mí? Se pregunta, y por eso, claro, las redes de esas voces está ya tan uniformada hasta el punto, bueno, de llevarnos a ese, ¿no?, núcleo de dolor, ¿no?, y de crisis en el que la familia pues, se desmorona, ¿no?, con la desaparición de los 2 hermanos. Volveríamos de nuevo pues, al tema, ¿no?, de la desaparición de la guerra civil, la memoria histórica, etcétera, pero bueno, que en este caso está bien encajada, ¿no?, dentro de lo que es la estructura familiar. Bueno, no quiero pasarme más, sencillamente quería comentar también los aspectos que me habían interesado. Floja la primera parte, la segunda mejora bastante y la tercera, como le decía Clara, hay que releerla buscando todas estas aclaraciones que son de carácter metanarrativo y en donde se va produciendo esa fusión de voces, de vidas, de conciencias, en donde madre, abuela e hija llegan a ser una misma persona.
Bueno, yo también os doy las gracias, que se ha quedado la diapositiva de Clara. La aprovecho. Clara, ¿quieres señalar algo con respecto a lo que he dicho? Como siempre, tú eres la primera en comentar si... Pues que es una novela cuya lectura te deja muy exhausto. Lo hemos estado comentando antes de que acudiera la gente, porque te exige. Una vez que terminas de leer, dices, bueno, a ver, voy a ver cómo encajo todo esto. Yo tengo un poco la sensación, ahora ya desde la subjetividad, pues un poco bastante parecida a la que tú has comentado. Son como muchas cosas en una. Por un lado Sí. tienes esta primera parte con ese personaje del padre, el pobre cojo contrahecho, en redes sociales, quedando con señoras, que a mí me ha parecido una cosa muy cómica, pero la cosa tiene un tono como tan triste, porque claro, es patético, está focalizado además desde el punto de vista de la propia hija. Entonces, claro, a ti, tú lees que conceptualmente es una cosa como muy cómica, pero por otro lado está narrado desde la preocupación de esta chica que dice, oye, es que yo estoy aquí en Madrid terminando mi tesis y librando mis batallas y mi padre le está dejando toda su pensión en hoteles y en restaurantes con señoras. Entonces, no, me descabala un poco, claro, me descabala un poco esta disociación entre el tono y el contenido. Y luego aparte, pues no, ese coqueteo con la novela medio reflexiones sobre la historia monetaria, no sé, y luego llega la parte de la casa. Yo, es lo que te decía antes, a mí la abuela, por ejemplo, como personaje hubiera hecho una grandísima novela con esa abuela tremenda que es absolutamente evocadora. Esos veranos, esas 20 páginas, a mí, ya te decía antes que a mí personalmente son las que más me han impactado, porque es que es un retrato de una España que existía y sigue existiendo. Entonces, yo digo, me parece una novela de retazos, de grandes, de muchos retazos, muchas cosas muy interesantes todas juntas. A nivel conjunto, me parece una novela bonita, o sea, me parece una novela con muchas cosas bonitas, pero a nivel conjunto no termina de ser una cosa redonda. Entonces, yo recomiendo lectura porque ya es lo que decía, o sea, yo creo que es un poco el pulso de muchos libros que estoy también leyendo últimamente. El de Silvia Hidalgo, que reseñé para Contrapunto, también me dejó con esta sensación de una especie de autoficción que habla de las relaciones entre las mujeres y hombres hoy en día, a la vez del duelo, a la vez de la maternidad, que no termina de ser redonda. Entonces, quizás a lo mejor sería interesante, que aquí tienes mucha gente con visos de hacer TFMs, TFGs y demás, pues esta tendencia a la hibridación de la que, desde mi punto de vista, adolece la narrativa contemporánea, o al menos lo que yo estoy leyendo últimamente. Así es. En efecto, Clara, gracias por complementar las intervenciones, tanto la tuya como la mía. Y yo creo que llega el momento, dice José Luis, a mí me ha gustado el detalle de descripción en la narración. Parece que la autora describiera muchas de sus vivencias, ¿no? Lo ha señalado, ¿no? Claro, falta algo, ¿no? Para que sea una obra redonda, ¿no? Y yo creo que el problema está en el modo en que hay que encajar la primera parte con las otras dos, que son las mejores. Quería crear primero una sección con una semblanza dedicada al padre, luego a la madre asociada a la casa, para dar paso a la abuela, y de esta forma a esas generaciones de mujeres cuyas voces se van sucediendo, pero no justifica la primera parte. Podía haber sido más breve y podía haber aprovechado a lo mejor algo más de la construcción de la casa, porque es realmente donde se cuece, ¿no? todo ese entresijo, ¿no? de relatos internos, y no los relatos primeros que están en cursiva, que uno no sabe bien a qué obedecen, así al menos los tengo puestos en las notas, ¿no? Esto a qué viene, ¿no? Bueno, no le cogía yo el tranquillo a que ella quiere ser escritora y que por tanto está capacitada para recibir voces. Bueno, puede ser una mínima justificación, pero te la tienes tú que poner. Muy bien, José Luis, gracias por tu comentario. Animo
animo a los demás que están ahora todavía presentes, que ya sabemos que el mes de mayo pues es de asistencias reducidas, pero muy jugosas. Si alguien quiere añadir algún comentario porque le haya caído la novela en la mano o sobre algún paralelismo, ¿no? Lo que estaba comentándonos Clara, y además ha traído la novela de Ortesa, que la estuvimos viendo aquí en el primer ciclo, hay una tendencia por parte de los autores en tirar de la memoria familiar, en hacer una psicoterapia familiar, que Sí, total. se va remontando a varias generaciones hacia atrás, como llega a ocurrir aquí, ¿no? O sea que en ese sentido, pues claro que hay una línea, ¿no?, común de la narrativa del siglo XXI. ¿Alguna Según cuestión? estaba leyendo la novela y estaban mis niños de segundo de bachillerato que tienen como lectura del último trimestre la Sí, bellísima y súper recomendable historia de una maestra de Josefina Aldecoa. por supuesto. Y claro, o sea, es una delicia de novela. Sí, sí, Y, sí. y yo cuando estaba leyendo la novela, terminándola con cierto cabreo y tal, pues lo hablaba con los compañeros del departamento y decía, Inés, es que esto sí es una novela redonda sobre 3 generaciones, dificultades y tal. Digo, y estoy leyendo ahora, es decir, que me ha gustado más cuando la he analizado que mientras Sí, la estaba leyendo. O sea, le he visto efectivamente. más sentido, pero el Porque tema te has visto de la obligada, sí, te has visto sí, obligada a intentar sí, encajar las piezas sueltas, sí, sí, efectivamente. sí. Pero es un buen drama familiar. Si alguien quiere un buen drama familiar, yo recomiendo Historia de una maestra, que si no lo habéis leído, habéis tenido muy malos profesores en el instituto y no como nosotros que la mandamos. Sí, haces bien en hacer que se acerquen a esa novela, porque es una joya, ¿no? Aparte Mm, del reflejo de unas circunstancias ciertas, reales y desde luego muy penosas, ¿no? Por las que tiene que pasar una persona que tiene una vocación de enseñante, ¿no? Que es extraordinaria, efectivamente. mm. Bueno, ¿alguna cuestión queréis plantear? José Luis ya dejó un comentario. Los demás a lo mejor no han podido por cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya veis que en la valoración que ha hecho Clara merece la pena, si tenéis tiempo, de meteros en este texto, pero con la conciencia de que os vais a sentir perdidos en muchos momentos y de que hay que ir avanzando hasta llegar a la segunda sección y desde luego la tercera pues es una gozada, ¿no? Por esa estructura dialógica en la que, claro, uno va comprendiendo los recovecos del alma, ¿no?, que tienen estas mujeres, por supuesto. Bien, pues si no tenéis ninguna cuestión, sí quiero recordar que ahora vamos a dar un salto de 12 años para que el 22 de mayo Sara Pérez López, que está entre los asistentes, nos hable de la última novela de Irene Solá, que nació en 1990, ¿no? Y nos vamos acercando así ya a autores, bueno, que ahora estamos en el 24, tienen 30 y tantos años. Yo creo que lo habéis visto, ¿no? En los suplementos culturales, sobre todo en Babelia, cómo se está promoviendo, ¿no?, el acercamiento entre las voces jóvenes que están frisando la treintena. El caso más especial es el de Sara Barquinero con los escorpiones. No sé si al año que viene tendremos el ciclo, pero son 800 páginas. Y entonces sería, en fin, una novela un poco difícil de asumir. Bueno, que todo esto me está quedando grabado. Uy, Clara, despide la grabación. Pues nada, que muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes por haber escuchado este acercamiento a esta novela tan compleja, tan interesante y bueno, que nos vemos el año que viene, esperemos. Esperemos, efectivamente. Bueno.